Dios les bendiga y bienvenidos a todos a este conversatorio de parte de la Escuela Bíblica Internacional. Y en esta hermosa tarde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que entendemos que es importante para las escuelas bíblicas, pero también para toda la comunidad eclesiástica, ya que vamos a estar hablando de una condición que es muy importante tener conocimiento. Un saludo especial a nuestro obispo, el reverendo Abelardo Batista, al director de educación, reverendo Héctor Vega, a la directora de Escuelas Bíblicas Internacional, la reverenda Magalis Román, y a la reverenda María M. Rodríguez de la Iglesia Fuente de Salvación en San Juan, Puerto Rico, por permitirnos reunirnos hoy en su iglesia para realizar este conversatorio. Así que muchas gracias a todos ellos. Y en esta hermosa tarde tenemos con nosotros a dos recursos de nuestra Asamblea de Iglesias Cristianas, y la primera persona que vamos a estar hablando es de nuestra hermana Ruth Hernández Rodríguez. Es neuroeducadora a preescolar, posee un bachillerato en educación de la niñez temprana de 0 a 5 años de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene un certificado en deficiencias en el desarrollo e intervención temprana por el recinto de ciencias médicas de la UPR. Continuó sus estudios en el campo del desarrollo y la educación, completando su maestría en artes de la educación con especialidad en neurociencia educativa en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posteriormente se certificó como evaluadora y terapista educativa en ISEP Puerto Rico. Ha trabajado como maestra de infantes, como asistente de guía de la filosofía Montessori en el sistema público de enseñanza, y actualmente se destaca como terapeuta educativa a tiempo completo, sirviendo a los niños y familias que presentan problemas específicos de aprendizajes y otros trastornos del desarrollo que afectan su proceso de aprendizaje, rendimiento escolar y social. Ha servido en la iglesia por más de 30 años como líder desde su etapa de la niñez. Ha sido líder de la Sociedad de Jóvenes y Juveniles a nivel de iglesia, del circuito y del distrito como secretaria ejecutiva de AJAI Puerto Rico y el departamento de misiones de su iglesia, visitando países de América y de Asia en viajes misioneros. Graduada de ITAI y cursando estudios en magisterio en EMAC. Así que te damos la bienvenida en esta tarde, ¿verdad? Y le damos, ¿verdad? Estamos muy contentos que estés con nosotros y trayendo esta información tan importante. También está con nosotros la licenciada predicadora María Hernández Rodríguez, Iglesia Fuente de Salvación en AIC en Puerto Rico, y su pastora reverenda María M. Rodríguez Ortiz. Marí es consejera profesional, licenciada, posee un bachillerato en administración de empresas con especialidad en sistemas de información computarizados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Continuó sus estudios en el campo de educación, completando su maestría en artes de educación con especialidad en consejería profesional en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como consejera profesional en Puerto Rico, enfocada en la población adulta y adultos mayores en la práctica privada. Además, ofrece conferencias y talleres psicoeducativos. Ha servido en la iglesia por más de 30 años como líder desde su etapa de la niñez. Ha sido líder de la Sociedad de Niños, Jóvenes y Juveniles a nivel de iglesia. Ha sido líder de jóvenes a nivel del circuito de San Juan y el distrito como vocal de AJAI Puerto Rico. Además, ha colaborado en el departamento de misiones de su iglesia, visitando países de América y de Europa en viajes misioneros. Graduada de ITAI y próximamente graduarse de la pastoral de EMAI. Actualmente es la directora del Departamento de Educación de su iglesia y es maestra de escuelas bíblicas desde hace 12 años. Así que te damos la bienvenida, con María. Gracias, Naomi, por la invitación. ¿Y cómo se sienten estar en esta tarde con nosotros? Es un privilegio para nosotras estar aquí, ¿verdad? Compartiendo este tiempo y la valiosa información que hemos preparado, que esperamos que sea de bendición a cada uno de los recursos de los maestros y de las iglesias y de todos los que nos están viendo en este momento. Muy agradecida por la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos
en este foro eclesiástico poder hablar un poco de nuestras profesiones y hacerlo pertinente, ¿verdad? Nosotros nos preparamos de una manera secular para poder brindar servicio y ayuda a nuestra iglesia, a nuestra feligresia. Así que agradecemos por la oportunidad que nos da el Departamento de Educación y de Escuelas Bíblicas de nuestro concilio para poder entonces llevar esta información y esperamos que sea de mucha bendición para todo aquel que nos escuche. Amén. Y esta es una actividad de educación inclusiva, ya es nuestro tercer año consecutivo que nos estamos reuniendo una vez al año para traer estos temas tan pertinentes para toda nuestra comunidad eclesiástica, en especial hablando sobre lo que es la educación inclusiva, y por eso quisimos traer este tema en la tarde de hoy, que es estrategias educativas para la educación inclusiva con especialidad en déficit de atención con hiperactividad. Así que esperamos que este conversatorio sea de provecho para todos los que nos estén viendo en esta tarde por medio de YouTube o Facebook Live o cualquier plataforma que va a estar subida esta conferencia. Así que muchas gracias y vamos a comenzar. Queremos compartir esta palabra del Señor con todos los que están conectados en esta hora. Y es en San Mateos capítulo 25, versículos 34 en adelante. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el número 44 dice: entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y quiero compartir esta palabra del Señor porque sabemos que cuando estamos hablando de la educación inclusiva, hablamos de un método para trabajar en las escuelas bíblicas o en ITAI o en EMAI, o cuando estamos trabajando en la educación, pensando en todas las personas por igual. Y como vemos aquí en la palabra del Señor, como dice, el rey va a decir: por cuanto hiciste a uno de estos pequeños, también lo hiciste conmigo. Y es entender, ¿verdad?, que cuando estamos trabajando para el Señor, no importa si esta persona tiene alguna condición, si esta persona tenga alguna dificultad, tenemos que trabajar para todos por igual, porque todos somos almas de salvación. Y por ende, como maestros que estamos trabajando en nuestras escuelas bíblicas, tenemos que meditar en esta palabra y entender que así como Dios nos llamó para llevar la palabra del Señor, también nos llamó para trabajar en la obra, para ser maestros eficientes, que veamos a todos nuestros estudiantes como iguales, que no puedo verlo porque tiene una condición diferente, porque tenga alguna discapacidad, sino que verlos a todos como esas almas de salvación. Y por eso es que queremos traer este tema tan importante, para que todos tengamos esa misma sintonía y ese mismo anhelo de trabajar para todos. Y de eso se trata la educación inclusiva. Tengo aquí que la educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. Esto quiere decir que no simplemente va a haber esas condiciones o personas con discapacidad, sino que este modelo trabaja a todas las personas por igual. Y es un modelo que va a hacer una inclusión donde las personas con o sin impedimento van a poder estar todos trabajando unánimes en ese salón de clase. Pero se enfatiza en aquellos con alguna vulnerabilidad o exclusión social. La educación inclusiva toma en cuenta las necesidades individuales de cada uno de los alumnos. Así que ellos van a ver que tengo un alumno en mi salón de clases y yo tengo que ver qué necesidades tiene ese alumno.
Y de acuerdo a esas necesidades, yo como maestro voy a buscar estrategias, voy a buscar, ¿verdad?, información para poder trabajar específicamente con esas necesidades. Porque el fin de la escuela bíblica o de ITAIC o de IMAI es que todos aprendamos, ¿verdad? Ese es el fin, de que todos tengan el acceso a la educación y que puedan aprender esa información que están adquiriendo. Algunas características principales, pues es un modelo flexible, que los métodos educativos se adaptan a las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo como maestro voy a ver una necesidad de mi estudiante y yo voy a tratar de cubrir esa necesidad de acuerdo a ese estudiante, no al salón, sino individual por estudiante. Otra característica es que es algo diverso. Pone atención a la diversidad de intereses, las capacidades y necesidades particulares del alumno. Participación activa. Los alumnos son el protagonista de la clase. Yo no sé ustedes, ¿verdad? En la escuela bíblica, ambas son maestras de escuela bíblica o lo han sido anteriormente y saben que cuando estamos en el salón de clase, el protagonista es ¿quién? El estudiante. Ese es el protagonista. ¿Que es difícil a veces? Sí, es difícil a veces porque tenemos que trabajar particularmente, tenemos nuestra familia, tenemos que estudiar la lección de ese domingo, la lección, ¿verdad?, que vamos a estar dando en ITAI o en EMAIC, y queremos, ¿verdad?, llevar la mayor información posible a mis alumnos. Pero la educación inclusiva va a estar viendo, no yo como maestro que yo voy a dar a los estudiantes, sino el estudiante, ¿qué necesita ese estudiante? Exacto. Y otra área muy importante que a mí me encanta es lo que ellos ven las inteligencias múltiples de Gardner como parte de este modelo. ¿Y qué son las inteligencias múltiples? De esto hemos hablado en otras conferencias, así que si usted no ha estado en otras conferencias de educación inclusiva, yo les digo, participen, busquen información porque han estado maravillosas. Y hemos hablado de las inteligencias múltiples que ven a los alumnos porque cada persona tiene diversidad de maneras de aprender. Y algunos ejemplos en lo musical, las personas que les gustan las plantas, otros que son bien matemáticos y logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver que la educación inclusiva no solo está viendo esas personas con impedimentos, sino que también va a observar y trabajar con personas que no tengan impedimentos, pero que tengan unas maneras diferentes de aprender. Así que es bien interesante el tema de la educación inclusiva. Así como hemos hablado de la educación inclusiva y hemos estado por 3 años consecutivos hablando del tema, hace un año atrás, realizamos un censo de las escuelas bíblicas a nivel, ¿verdad?, internacional. Y en este censo se hicieron algunas preguntas a las iglesias para que nos informaran a nosotros qué dudas tenían, qué tipo de conferencias querían recibir. Y ya hace 2 años hablamos sobre lo que era el autismo. El año pasado estuvimos dialogando lo que era la distrofia muscular. Y este año, a petición, ¿verdad?, de las personas del censo, vamos a estar hablando sobre lo que es el déficit de atención e hiperactividad, o el trastorno, mejor dicho, ¿verdad?, de acuerdo al DSM-5 texto revisado, el trastorno déficit de atención con hiperactividad. Y en esta hermosa tarde tenemos con nosotros a la hermana Ruth Hernández, que podemos hablar, ¿verdad?, un poquito de lo que es el trastorno de déficit de atención, a qué se relaciona esto. Mira, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo, así que cuando hablamos del neurodesarrollo estamos hablando de nuestro sistema neural, estamos hablando de nuestro cerebro y todo lo que ocurre, los procesos que ocurren, ¿verdad?, en nuestra cabecita. Cuando se habla de trastorno, se define de esta forma el déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, porque uno presenta una causa específica. Cuando nosotros tenemos una condición, alguna enfermedad, sabemos que esa enfermedad viene a causa de X o Y cosa, ¿verdad?, que está sucediendo en nuestro cuerpo, o pudo haber sido un factor externo. Pero cuando se habla de trastornos, hay muchos factores que están involucrados en este proceso, que está creando una deficiencia en el sistema, en el desarrollo. Por eso es que se llama un déficit de atención. En este caso, la deficiencia está siendo en el componente de la atención. De acuerdo al manual de diagnóstico que conocemos como el DSM-5, ¿verdad?, una versión revisada, el
trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un patrón persistente en la falta de atención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. Eso es lo que hemos estado hablando, pero el diagnóstico, esta es la definición que dan los expertos. Esto ocurre cuando hay 6 o más de los siguientes síntomas que vamos a mencionar que se han observado en la conducta del niño o del adulto, porque esto lo podemos observar desde la etapa de la niñez hasta la adultez. Puede ser que cuando llega a la adolescencia ya el niño haya remitido, ¿verdad?, muchos de los síntomas, así que se le pueda como que quitar el diagnóstico, porque hay casos que sí se remite y no se tiene el diagnóstico hasta la adultez, como puede ser que en la etapa de la adultez sea diagnosticado la persona. Así que esto varía. Esto es muy importante tenerlo presente, que se especifica en unos síntomas. No porque vemos y me dijeron que mi hijo se comporta de esta forma, ya yo lo voy a catalogar como que él tiene este trastorno. No, esto debe ser diagnosticado por especialistas. En este caso los neuropsicólogos o los psicólogos pueden, ¿verdad?, realizar el diagnóstico, porque es basado en la observación clínica. Se puede trabajar con la neuroimagen, se puede trabajar, el neurólogo puede, ¿verdad?, basado en las observaciones clínicas o en la recopilación de datos que ha hecho con la familia, ellos pueden determinar ciertas cosas, pero el diagnóstico va ligado con el neuropsicólogo o el psicólogo. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones se tienen que dar en 2 o más ambientes en los que el niño frecuenta. Si yo como, ¿verdad?, llegó una mamá a mi oficina y me dice, no, porque es que la maestra me dijo que mi niño hace esto, y esto, pero en mi casa yo no lo he observado, pues son criterios que el especialista va a tomar a consideración para realizar el diagnóstico. Si mamá me dice, pero en mi casa también yo he visto que hace esto y esto, pues ya hay 2 ambientes. Si se da en otro ambiente, en este caso, como, ¿verdad?, es la iglesia, cuando lo tenemos en escuelas bíblicas, cuando lo tenemos en actividades, nosotros como maestros debemos observar en todo momento. Nuestro rol principal es observar al niño, observar el comportamiento, porque de esta forma vamos a ser pertinentes en la educación que le demos. Si yo no conozco a mis estudiantes, yo no voy a saber cómo llegar a ellos, yo no voy a saber cómo llevarles la palabra del Señor, cuáles son sus gustos, de qué forma él la aprende, de qué forma, qué cosas lo hacen sentir incómodo, porque yo no quiero hacer que un estudiante, ¿verdad?, de la escuela bíblica, en este caso, se siente incómodo por una pregunta que yo le hice o porque lo obligué a leer cuando no se atreve, pero es porque quizás tenga una situación, ¿verdad?, tenga alguna otra condición del neurodesarrollo que esté afectando su proceso de lectura. Así que lo importante aquí es la observación para nosotros poder dejarnos guiar y, en este caso, en la evaluación podamos hacer las referencias a los profesionales. Nunca vamos a dar un diagnóstico, porque yo soy neuroeducadora, pero yo no soy psicóloga, yo no soy el profesional que tiene la expertise en el tema. Así que yo puedo recomendar a mamá, o a papá, abuelito, a titi, yo estuve observando estas conductas. Y estas conductas, pues mi recomendación es que pueda buscar un profesional, en este caso de la salud mental, que pueda trabajar estas situaciones. Tú le haces referencia a lo que yo te he dicho y tú observas en tu casa, les preguntas a las maestras de la escuela qué te han dicho, para que entonces ellos puedan determinar si en efecto el niño tiene el déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad o con impulsividad. En algunos casos también se da el de oposicional desafiante, pero esos son otros retos que presentan de salud mental. ¿Y hay alguna otra características que están relacionadas con el déficit de atención y hiperactividad? De acuerdo al manual de diagnóstico, las características que tenemos que tener, ¿verdad?, como que levantar banderita roja cuando estamos viendo estas señales, son cuando el niño a menudo, se utiliza la palabra a menudo, porque estas características no se van a ver siempre, se van a ver a menudo. Puede que sean progresivas, como que pueden que lo veamos un día sí, otro día no. No presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido, ¿verdad?, en las tareas escolares, en el trabajo. Cuando presenta dificultades para mantener la atención en esas tareas, por ejemplo, estás jugando, tienes un juego y ves que de momento soltó el juego y pasó a otro, o soltó el juego y se fue a hacer otra cosa, pues esos son detalles que podemos ir observando.
teniendo en consideración la edad, porque la atención depende de la edad. Los niños pequeños, su lapso de atención es mucho más fuerte que un niño de 6, 7 años, así que eso también son consideraciones que tenemos que tener presentes. Y Ruth, y entiendo que por eso no se hacen unos diagnósticos a tan temprana edad, porque se tienen que esperar, ¿verdad? Se tienen que dar unos procesos a nivel del desarrollo para que se puedan observar ese tipo de síntomas y no quizás caer en unos diagnósticos erróneos. Sí, correcto. En este caso, estos diagnósticos se dan ya cuando el menor está en la etapa escolar, porque es un ambiente en el que el menor pasa mucho tiempo fuera de su casa, está 6, 7, 8 horas en la escuela, así que puede ser el comportamiento ahí se puede ver más constante y debe ser por al menos 6 meses, que sea repetitivo ese comportamiento. En 3 meses un comportamiento puede ser provocado por un factor externo, puede ser que la familia pasó por una situación que entonces eso alteró el comportamiento del niño, así que esto debe ser un comportamiento consistente en un tiempo prolongado y en 2 o más ambientes. Otra de las características que se ve es que cuando se le llama no parece escuchar, parece que lo estás llamando y no te responde. Ahí tenemos que, ¿verdad?, tener también presente que hay otro trastorno del neurodesarrollo que conocemos como el autismo, que también hace referencia a esta característica cuando decimos que el niño no me escucha, no me responde, así que por eso es que el especialista es quien hace el diagnóstico, porque ellos son los que están capacitados para diferenciar cuándo es un trastorno y cuándo es otro. Y que tienen las herramientas, se usan pruebas, se usan diferentes instrumentos para poder llegar a esos diagnósticos. Así mismo es. Cuando no siguen instrucciones y no terminan las tareas escolares, cuando hay dificultad para organizarse, esto tiene que ser específico, porque hay muchos, ¿verdad? Tenemos dificultad para organizarnos en alguna área de nuestra vida, sea académico, sea personal, sea social, siempre va a haber esa dificultad. No todos tenemos la capacidad para organizarnos en todo, así que cuando el niño presenta que se le dan unas instrucciones y uno observa que él trata o ella trata pero no puede organizar, quizás sus pensamientos no puede organizar los materiales sin seguir pasos, simplemente eso es un proceso, es una tarea, ¿verdad?, de ejecución, de organización, seguir unos pasos con unos materiales. Si esas cosas se le hacen difíciles, pues eso puede ser una señal que tenemos que tener presente. Cuando evita o no le gusta reaccionar o participar a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Ahí también eso es un factor, ¿verdad? No es que sea vago, no podemos catalogar a los niños como vagos, como que él no quiere hacer nada, no, es que en su proceso cerebral, su desarrollo, su madurez, no se está dando ese proceso. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro se divide en varias áreas. Está la corteza frontal en este momento, que es la que voy a hacer referencia, porque nuestra corteza prefrontal, que es nuestra área del frente de nuestro cerebro, se dan lo que se llaman las funciones ejecutivas, y asimismo son esas funciones que nos permiten ejecutar día a día. Y una de esas funciones ejecutivas, ¿cuál ustedes creen que es? La atención, la organización. ¿Y qué sucede? La corteza prefrontal es una de las áreas de nuestros cerebros que más tarda en madurar. Así que no le podemos exigir a un niño que todavía su madurez cerebral está en pleno desarrollo, que se organice, que me atienda, porque no ha adquirido esa destreza. Eso puede madurar. Las funciones ejecutivas se pueden dar, ¿verdad? Tener como que cerrar ese ciclo de desarrollo desde los 25 a los 30 años. Estamos hablando ya de la etapa de la adultez. O sea, que ni un niño, ni un juvenil, ni un joven es capaz de trabajar. Puede que lo haya sus excepciones, porque todos los cerebros maduran de una forma diferente, pero en su totalidad esas destrezas le van a costar mucho. Así que si a un niño ya de por sí le cuesta, cuando un niño tiene un trastorno, el esfuerzo que tiene que hacer es el doble o es el triple para lograr cumplir la tarea que se le está pidiendo. Así que cuando un niño es olvidadizo en las actividades diarias, se le olvidó bañarse, algo tan simple como cosas rutinarias que hacemos, se le olvidó cepillar sus dientes, hay que ir observando con cuánta frecuencia, yo tengo que recordarle con cuánta frecuencia
porque puede que un día se le olvide porque se involucró en el juego y cuando un niño está en el juego ese es su mundo, así que sacarlo, ¿verdad?, de esa actividad de juego que está haciendo es difícil, pero sí tenemos que observar. Aquí la palabra clave es observación. Y nosotros, ¿verdad?, como maestros de escuela bíblica, no podemos dejar esto solamente a los maestros, ¿verdad?, en las escuelas, y maestros seculares. Nosotros también tenemos una responsabilidad, no solamente atendemos niños de los feligreses o jóvenes o adultos, sino también visitas. Muchas veces llegan niños de afuera que no vienen su familia o jóvenes que vienen con diferentes situaciones y nosotros, como bien habla nuestra hermana Luz, tenemos que observar, estar bien pendientes y no meramente estar enfocados en que tengo que llevarle escuela bíblica, tengo que darle enseñanza. No, hay muchas otras cosas que están aconteciendo alrededor que es importante que nosotros estemos conscientes para poder ser efectivos en ese proceso de enseñanza. Conocemos cuando, ¿verdad?, hemos tenido la oportunidad de estudiar, o no sé si hayan escuchado quizás lo que es la teoría y la pirámide de las necesidades. Yo imagino que, ¿verdad?, no sé si la hermana Naomi lo ha mencionado en alguna de las otras conferencias, pero cuando nosotros vamos a los teóricos, ¿verdad?, los que se encargaron de estudiar y darnos esta luz desde hace muchos años para que hoy se puedan seguir haciendo investigaciones, la teoría de las necesidades básicas establece que si hay una necesidad básica como el hambre, como el sueño, como la salud, que está afectada, el proceso de aprendizaje se va a afectar por completo, el proceso diario se va a afectar por completo, así que por eso es que siempre exhortamos a nuestros maestros, por eso es que cuando servimos en la iglesia, servimos en misiones, servimos a las comunidades, casi siempre ¿qué es lo que llevamos? Alimentos, porque son necesidades básicas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Verdad? En el texto que leyó nuestra hermana Naomi, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús enseñaba, pero él primero alimentó a las multitudes y luego les enseñó, porque él sabía que con hambre la información no iba a llegar. No lo iban a atender, así que son detalles que tenemos que tener pendientes como maestros a la hora de recibir algún estudiante en nuestro salón. Si ese estudiante viene de un hogar que quizás no tiene alimentos, pues mira, hacerle el acercamiento no frente a todo el grupo, por favor, hágalo de manera privada, porque los niños se sienten, si nosotros nos sentimos avergonzados cuando nos preguntan cosas que son personales frente a las demás personas, los niños también. Los niños, son pequeños, pero ellos son humanos igual que nosotros. Ellos piensan, ellos analizan, ellos tienen emociones, ellos tienen sentimientos igual que nosotros. La diferencia de ellos y nosotros es el tamaño. El tamaño y que su madurez está en menos nivel del que nosotros como adultos podemos tener. Que eso tenemos, ¿verdad? Es algo que debemos ser empáticos en ese aspecto y trabajarlo como iglesia. Sí, no, y es vital que nosotros no, como mencionaba ahorita y como acaba de mencionar la hermana Ruth, nos salgamos de ese esquema de que tengo la clase preparada y esta es mi misión. No, nosotros llegamos al templo y llegamos a las escuelas bíblicas, pero nuestros 5 sentidos deben estar alerta para cualquier cosa que surja, ¿verdad? Cualquier situación que pudiera presentarse, nosotros debemos estar con esa actitud de poder afrontarla, y si no podemos o no tenemos las herramientas, aún dentro del mismo salón de clase, hacer, ¿verdad?, ese espacio para pedir la ayuda, para salir del salón, para poder atender y buscar, ¿verdad?, empoderarse de información para poder atender la situación. Así que es vital, no solamente es conocer, no solamente es mi misión llevar una información, educar sobre qué es Jesús, educar sobre lo que es la palabra, sino también tenemos que educarnos sobre estos temas medulares, y por eso es que estamos aquí, porque deseamos que nuestras iglesias crezcan, deseamos que ese amor que nos habla Jesús en la palabra y esa empatía y ese amor a nuestro prójimo se refleje en todas las áreas. Y eso lo logramos, ¿de qué manera? También nosotros aprendiendo, llenándonos de conocimiento para poder ser efectivos en esos procesos de enseñanza. Y ya que hablamos, ¿verdad?, de lo que es el déficit de atención, el trastorno, ¿verdad?, ya como lo estudian los expertos, a mí me interesa mucho saber lo que es la atención como tal, porque ya sabemos que se puede diagnosticar que es un trastorno, pero vamos a sacarle un poquito de lo que es el déficit de atención con hiperactividad, y si me puedes hablar un poquito de qué realmente es la atención. Bueno, diste en el
¿verdad? En la clave, porque estamos hablando de un trastorno de déficit de atención, así que necesitamos conocer qué es la atención y qué tipos de atención hay para poder identificar y saber desde dónde vamos a partir el proceso de enseñanza. Tenemos ¿verdad? Profesionales, investigadores como Eric Jensen, que es un investigador norteamericano que trabaja en el campo de la neurociencia y su aplicación en el proceso de enseñanza, de lo que conocemos como neurociencia educativa. Él dice que el proceso de atención depende de inputs sensoriales, que es lo que recibo del entorno, y de un componente químico cerebral. El proceso de atención ocurre en muchas áreas de nuestro cerebro, que es lo que estábamos hablando ahorita, además de la corteza prefrontal, también puede ocurrir en otras áreas de nuestro cerebro que ayudan a que ese proceso de atención se consolide. Por ejemplo, nosotros recibimos inputs a través de la vista, porque nosotros somos un ser sensorial. El mayor sentido es el tacto, todo es en nuestro cuerpo, a través de nuestra piel nosotros recibimos inputs del ambiente, estímulos del ambiente, así que todos esos estímulos van a trabajar con nuestra atención. Estamos en este lugar, si de momento el aire está muy frío, ya mi cuerpo está sintiendo esa sensación, yo perdí la atención de lo que estaba sucediendo al frente porque estoy sintiendo frío y necesito, mi sistema nervioso me está diciendo, responde, que te estoy diciendo que te estás enfriando, necesitas, tener un balance porque si no, te vas a congelar. Así que todos esos factores externos influyen en el proceso de atención. También está el componente químico cerebral, que es cuando tenemos un desbalance hormonal, un desbalance químico. Cuando estamos bajo mucho estrés tenemos el nivel de serotonina, ¿verdad? Y en súper alto, y cuando tenemos esos niveles de esas hormonas que son los neurotransmisores, que se encargan de regular los procesos que se dan en nuestro cerebro, cuando esos niveles están desbalanceados, nuestro aprendizaje, el cerebro y los procesos van a estar en un desbalance químico. Así que él dice que el éxito de un alumno depende de la capacidad que ellos tienen para conectarse. Él lo presenta en el libro El cerebro y la atención, el cerebro y aprendizaje, perdón. Él presenta esta imagen de que los estudiantes, los alumnos, son como satélites. Ellos están constantemente buscando a dónde conectarse, porque él dice que la atención hay que capturarla. La atención no se da. Yo no te doy mi atención, tú capturas mi atención. Muy interesante. Y esto lo estuvimos viendo en un taller que cogimos, ¿verdad? Hace poco con la doctora Mirabal, de la atención y el aprendizaje. Y ella decía que ella nos hizo esa pregunta, que si la atención yo te la daba, yo te doy, nosotros sí, yo te doy mi atención, y ella dijo no, nos puso a reflexionar, la atención hay que capturarla, porque si yo no la capturo, tú no me vas a responder. Y eso es lo que dice Jensen, ¿verdad? En su libro, el estudiante está buscando señal, a ver cuál input es el más que le va a gustar y lo va a traer. Y ahí me conecté y te atendí a la clase. Pero si es una clase que no está siendo relevante a él, a sus gustos, a sus necesidades, puede estar una hora hablándole, y cuando le pregunta al final cuál fue lo que más te gustó, él le va a decir que ya es hora de irnos. Qué bueno que se acabó la clase o la merienda, porque nunca prestó atención al material que se estaba enseñando. Disculpe, iba a comentar que me llegaba el pensamiento cuando estamos trabajando con los niños en las escuelas bíblicas y vemos que tenemos que utilizar láminas, tenemos que utilizar diferentes, ¿verdad?, objetos para eso mismo, para capturar su atención, para que ellos puedan entender la enseñanza que se está haciendo, no meramente no pararse, ¿verdad?, y hablar por media hora o por una hora tratándole de enseñar a unos niños, y definitivamente su atención no va a estar para nada en la enseñanza que se está brindando. Y esto ocurre también con los adultos, porque a veces pensamos que los niños necesitan menos tiempo de la lección para que puedan enfocarse, pero es que también lo vemos a los adultos, una clase de 1 hora y vemos que los hermanos están 10 minutos y el resto de los 10 minutos están en su celular o están leyendo otras cosas en la Biblia que no están atendiendo, ¿verdad? Porque está haciendo, como dijo nuestra hermana Ruth, pues esos estímulos, está yéndose a otros estímulos que tal vez llenan esa necesidad en ese momento. Así es. Otro modelo que también es muy interesante, que ya lo había conocido pero no lo recordaba, así que este taller lo refrescó nuestra memoria, es el modelo de Stolberg y Matir,
que es el modelo. Ellos presentan los 6 componentes de la atención. Ellos dividen la atención en 2 componentes generales, que es la atención reflexiva ¿verdad? Y esta atención reflexiva se divide a su vez en 6 componentes. En el taller la doctora Mirabal nos presentó una imagen que va a estar, ¿verdad?, saliendo en la presentación, en el video, y ella lo presenta este modelo como un edificio. El primer piso se conoce como arousal, la atención arousal. Eso es la capacidad de estar despierto y mantenerme alerta. Ella nos decía, esto es como el peekaboo que hacen los niños. Tú lo haces peekaboo y el niño te atendió. Pues ese es el primer nivel, la capacidad que nosotros tenemos de estar despierto y mantenernos alerta, que implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. Es la activación general del organismo. Cuando nos levantamos, se activó mi cuerpo, se activó mi cerebro, estoy alerta, mis sentidos están alertas. Si pasa alguna situación, mi sistema nervioso autónomo puede responder porque me está diciendo, hey, está ahí algo, un peligro, tienes que salir corriendo. Así que ese es el primer piso. Si tenemos un niño que tiene problemas en estar alerta, podemos verlo quizás en un niño con paralesía cerebral, que no tiene, quizás no puede que su organismo responda, pero no va a tener la capacidad de manifestarlo. Así que ya en ese primer piso estamos viendo un déficit en la atención. El segundo piso ellos lo presentan como la atención focal. La atención focalizada es la habilidad para enfocar nuestra atención en un determinado estímulo visual, auditivo o táctil. O sea, yo pasé por un lugar y esos colores llamaron mi atención y yo me enfoqué en eso. Así que cuando estamos en las escuelas bíblicas tenemos que tener esos estímulos sensoriales, sean olores, sean música, sean carteles, que me llamen la atención del niño y el niño pueda enfocar su atención en la historia que yo le estoy narrando. El niño o el adulto, porque a los adultos les gusta la música, los olores, las láminas y los talleres, porque así es que el cerebro trabaja con estímulos y él se activa cuando recibe más y cosas que le agradan. El tercer piso, ellos presentan la atención sostenida. La atención sostenida, como lo dice ¿verdad?, la palabra, es la capacidad de mantener una respuesta atencional de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. Si tenemos niños de 1, 2, 3 años, sabemos que esta atención sostenida no está desarrollada, porque su atención son 1 minuto, 2 minutos y cuidado. Quizás haya uno que otro que pueda estar 5 minutos en algo que realmente le interesa, porque si no es de su interés, no va a tener esa atención sostenida. Así que es la noción de control mental o memoria operativa en tareas que implican el mantenimiento y manipulación de información de forma activa en la mente. En el cuarto piso tenemos la atención selectiva. Esa es la que decimos, tú atiendes lo que te conviene, a conveniencia, tú me estás atendiendo, pero es real. Pero para que esa atención selectiva se dé, debe haber un arousal, debe haber una atención focal y debe haber una atención sostenida, porque si no, no vamos a llegar a esa atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad para seleccionar de muchas posibilidades la información que me es relevante y entonces mi cerebro comienza a procesarla o a accionar de acuerdo a la información que está ahí, inhibiendo, que es un proceso de una función ejecutiva, la función de inhibir. De inhibir es cuando yo tengo dominio propio, es como lo llama la Biblia, es el dominio propio que yo tengo de hacer una acción. Entonces, en esta atención selectiva yo puedo inhibir mi atención de otras cosas que están pasando a mi alrededor. Por ejemplo, estaba en un lugar, ¿verdad?, comiendo y estaba estudiando y llegaron otras personas y estaban, ¿verdad?, con un niño. Entonces la muchacha que sirve viene y me dice, ¿quieres cambiarte a otra área? Porque hay mucho ruido y yo sé que estás estudiando la música. Y yo le digo, no te preocupes, porque por lo menos yo estoy acostumbrada a estudiar con ruido, así que yo puedo enfocar mi atención, yo puedo seleccionar en cuál de todos los estímulos del ambiente enfoco mi atención para seguir estudiando. Pero hay otras personas que no, que pueden pasar, como le decían los niños, tú pasas una mosca y se te va la mirada, pero es real porque su cerebro todavía no tiene la capacidad para
seleccionar en qué va a tener esa atención. Entonces, luego de ese cuarto piso, llegamos a la atención alternante. Esa es la capacidad que me permite a mí cambiar el foco de atención, pero cambiarlo consciente, porque yo puedo estar haciendo algo y de momento cambié mi atención, pero lo hice de manera inconsciente. Así que alternar esa atención de manera consciente entre tareas que se ejecutan de forma simultánea y que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información voy a procesar en qué momento. Puedo, ¿verdad? Si hablamos por ahí que nosotros tenemos, ella hablaba de que somos multifacéticos. Ella dice, no es real, no hay una persona que sea multifacética. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alternar la atención, pero nosotros no podemos hacer dos cosas a la misma vez, porque quizás lo estamos haciendo en automático, pero nuestra atención está fijada en otra cosa, no en las dos tareas a la vez. Así que el último nivel de atención, ella nos decía, yo no sé si hay alguien que esté en este nivel de atención que es realmente la persona multifacética, porque es la atención dividida, que es la capacidad para atender dos cosas al mismo tiempo, pero atenderlas al 100%, no estar mirándote porque me estás hablando, pero estoy pensando en lo que dejé atrás, así que eso no es estar al 100% en las tareas. Así que este es el modelo que presentan Solberg y Mathieu, y ha tenido una gran repercusión a nivel clínico, porque nos permite ver qué es lo que está sucediendo, en dónde estamos, en dónde está el niño, en dónde está el joven, en dónde está el adulto, y de dónde vamos a partir para estimular y ayudarlo, ¿verdad?, a desarrollar la atención, y que ese déficit vaya mermando en los casos que sea posible. Es súper interesante. No, definitivamente. Yo estoy aquí, estoy escuchando y estoy atendiendo, estoy aprendiendo, igual que todos ustedes, estamos aprendiendo un tema súper interesante, y esto de la pirámide es algo nuevo para mí, y pues, ese es el propósito, de aprender cada día un poquito más. Ya hablamos de lo que es el déficit de atención, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la pirámide de atención, que eso estuvo espléndido. Y vimos esto en los niños, en la escuela bíblica, también en la escuela secular. Pero, Bon Marie, ¿esto también se puede ver en los adultos o solamente se puede ver en los niños? La realidad es que sí, que se puede ver en los adultos, y en muchas ocasiones no se diagnostica en la niñez, sino en la adultez. ¿Por qué? Porque a mamá o al maestro no, ¿verdad? Quizás no hubo una sintomatología o unos síntomas que fueron evidentes, por lo cual no hubo un referido. Pero, ¿qué sucede? Ya luego que pasa todo el desarrollo y llega este adulto, comienza a enfrentar una serie de situaciones en los diferentes ambientes, trabajo, familia, iglesia, y unas dificultades que entonces lo hacen analizar y ver como que, oye, estoy tropezando mucho, hay ciertas cosas que no puedo lograr, ¿qué está sucediendo? Y ahí, como profesional de ayuda, yo como consejera, pues puedo trabajar en eso, porque nuestro fin es lograr ese bienestar de esa persona. Y cuando una persona está teniendo dificultad en su diario vivir con ciertas tareas que a lo mejor para ti puede ser simple, pero para esa persona le está llevando a frustración, le están llevando a una serie de emociones que en cierta manera no hay una regulación apropiada, pues entonces todo se comienza a complicar. Esa persona que podemos ver, pues ese niño, ese adolescente sobrevivió todas esas etapas, pero ¿qué pasa? Ya en la adultez es como que ya todo es más complejo, ya hay toma de decisiones, hay muchas cosas que se hacen en la adultez que ya, si no se contó o si no se obtuvo esas herramientas en ese desarrollo, pues ya llegó un punto en que, ok, necesito ayuda. Y eso es lo que pasa, y por eso se diagnostican en la adultez el déficit de atención. Igualmente hay muchos adultos que lo tienen y no lo saben, por lo que hemos estado ¿verdad?, hablando. Nunca es demasiado tarde. Y eso es algo que quiero recalcar. Nunca es demasiado tarde para que pueda acudir a buscar ayuda y se puedan realizar los diagnósticos para el tratamiento. No es el hecho de que tengas un diagnóstico, porque no estamos hablando de etiqueta, estamos hablando de que puedas obtener un tratamiento y que pueda tu vida continuar de manera eficiente, saludable, en bienestar. Y es importante eso que acaba de decir Bon Marie, porque de igual manera pasa con los niños, padres.
el que a su niño le den un diagnóstico no es una etiqueta, es para que a edad temprana nosotros los profesionales que trabajamos con ellos podamos trabajar y desarrollar esas destrezas que ellos necesitan más ayuda. Es para hacerlos adultos funcionales y no que sean niños o adultos que dependan totalmente de otros. Así que el diagnóstico sí importa, porque es lo que va a ayudarlos a ustedes como familia, a los maestros y a todo el personal que esté alrededor de su niño ¿verdad? A poder que él pueda desarrollar las destrezas y pueda seguir aprendiendo como debe ser. Sí, y a quitar, ¿verdad?, estos pensamientos de que, yo soy adulto, ya soy un viejo, ya yo soy un zorro viejo. Ya yo aprendí lo que iba a aprender. La realidad es que nosotros seguimos aprendiendo y las conductas son modificables. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Somos transformados por medio de Cristo. Así que nuestra conducta, mira, es modificable. Lo que nosotros estamos pasando, pues mira, tiene solución. ¿Qué síntomas podemos ver o qué el adulto puede identificar? Ruth comentó algunos de ellos. En el adultez se puede observar la impulsividad junto con la inatención, ¿verdad? Y la inquietud. Y puede ser bastante problemático porque la inquietud, nerviosismo podría llevar a otros tipos de trastornos de salud mental como la ansiedad, ¿verdad? Que observamos actualmente, dado muchas cosas que se están dando a nivel mundial, muchos cambios a nivel del ambiente y social que están afectando, ¿verdad? Nos están afectando a todos. Se pasan por detalles, se cometen errores por descuido en el trabajo, en el ambiente laboral, en tareas que tiene que realizar, que lo lleva a una frustración y a otro, ¿verdad? Y a una serie de emociones que para esa persona quizás no son tolerables. Son personas a lo mejor perfeccionistas y pues no son tolerables a errores o a la frustración. Tienen problemas para organizar tareas, actividades, evitan o no les gusta realizar tareas que requieran un refuerzo mental sostenido, como hablaba nuestra hermana Ruth, hacer un proyecto, por ejemplo, en el ambiente laboral, que el jefe me haya dado un trabajo que por varios meses y de decir, no, esos 3 meses vas a estar trabajando en eso, pudiera causar demasiado estrés en esa persona porque lo ve como que demasiado grande y para esa persona pues no, o sea, es bastante dificultuoso. Pierden objetos necesarios para realizar tareas, herramientas de trabajo, billeteras, documentos, las llaves. Mira que a veces nosotros estamos perdiendo las llaves, no necesariamente porque tenga esa condición. Exacto, porque también el estrés es otro factor, nos va a limitar en muchas cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Así que es bien importante hacer esa separación. Y como decía nuestra hermana Ruth, el DSM-5, ¿verdad? El manual de diagnóstico es bien específico por unos tiempos en los cuales se deben cumplir estos síntomas y más de uno en diferentes ambientes. Así que por eso no podemos estar diagnosticando, no, yo tengo el déficit de atención y no, usted tiene que ir realmente a un profesional de ayuda, a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿verdad? Para poder ser diagnosticado y para poder ser, no diagnosticado, sino ser evaluado de manera eficiente. Y sobre todo ir a la palabra de Dios, porque el Señor nos dijo que Él establecía un reino de paz. Así que eso era algo que yo meditaba anoche. Yo decía, Él nos dijo que su reino es un reino de paz, así que nosotros tenemos que empezar a reclamar, ¿verdad?, a ese reino de paz en nuestras vidas, ese reino de paz aquí en la tierra, porque de esa manera nosotros vamos a poder estar bien y vamos a poder funcionar, vamos a poder seguir trabajando, porque vamos a ver las cosas que pasan como desde el lente de Dios, con el propósito que tiene esa situación o eso que estamos enfrentando en nuestras vidas. A la misma vez, este adulto que está en ese proceso de descubrir, tengo este problema, tengo esta situación, se puede observar que hay unos antecedentes desde una etapa bien temprana, como decíamos al principio, que no fueron atendidas. Y eso ayuda a ese profesional de ayuda a poder definitivamente dar con el clic y decir definitivamente esta persona sí tiene este diagnóstico y necesita este tipo de tratamiento. También el adulto puede ser una persona que inquieta, lo vemos a veces en la iglesia o a lo mejor en la escuela bíblica. Oye, pero este hermano no se sienta, pero este hermano no deja de hablar, pero este hermano, y
la realidad es que en muchas ocasiones somos bien prejuiciosos. Y nosotros como siervos de Dios, que es lo primero, como maestros en nuestra escuela bíblica, ¿verdad? Ya estoy saliéndonos un poco de la parte profesional, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos de ser empáticos y salirnos un poco de ese cajón del plan que tenemos para esa clase. No, porque este es mi plan y se tiene que cumplir de esta manera. Y la realidad es que primero están las necesidades. ¿Por qué? Queremos ser efectivos en ese proceso de enseñanza, como ya hemos hablado. Y tenemos que procurar ver que realmente esas necesidades, como hablábamos ahorita, estén cubiertas. Y posiblemente surgió una situación a X o Y hermano en la semana, o a lo mejor antes de llegar al templo, y pues, que se resuelva. No, no es que se resuelva. ¿En qué nosotros podemos ayudar? Paramos la clase y hacemos una oración primero. Exacto. Pues tenemos que tener, ¿verdad?, dentro de ese plan, tener ese proceso de aceptarle que nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, reconocimiento de que podemos paralizar ese proceso de enseñanza para poder atender esa necesidad. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la educación inclusiva, porque una de las características principales es la flexibilidad, de que se vean las necesidades de esos alumnos y que se pueda trabajar con ellos, aunque sea parte, ¿verdad?, de la clase o de lo que se esté dando en ese momento. Así es, Naomi. Y mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias como adultos que no estamos diagnosticados? Pues podemos hablar de que es importante ir a un proveedor. No tenga miedo, ¿verdad? Así como trabajamos nuestra parte espiritual, es importante que nosotros trabajemos nuestra parte mental, nuestras emociones. Y tenemos que, ¿verdad?, lo voy a decir, ¿verdad?, abiertamente, con mucho respeto, salir de ese tabú de que nosotros, pues como somos cristianos, pues no podemos ir a X o Y profesional a buscar ayuda, ¿no? Como seres integrales que somos alma, cuerpo y espíritu, debemos atender cada una de esas facetas. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos da unas directrices y nos da una información y nos da vida en muchas y luz en muchas áreas de nuestra vida, pero también hay cosas que cuando sentimos que no podemos manejarlas, pues hay profesionales preparados para poder brindarte otras herramientas para que, mira, puedas continuar. Así que, ¿qué es lo importante? Lo primero, lo que yo puedo entender, reconocer. Ese reconocimiento de que yo tengo un problema, de que yo me estoy enfrentando a un reto y no sé cómo lidiar con él. Y en esa parte nos detenemos, porque comenzamos a pensar, ay, ¿y qué dirá la persona? El que dirán, ay, y que yo fui a buscar ayuda. Hay que reconocer, mira, estoy teniendo esta limitación y yo solo no lo puedo hacer. Acercarte a un profesional, acercarte a un familiar, acercarte a una persona que te pueda ayudar, que te pueda dirigir, ¿verdad?, a buscar esa ayuda pertinente. En el caso de la familia es importante reconocerlo a nivel familiar. Cuando ya hay un diagnóstico, mira, que esa persona tenga ese acompañamiento, de que todos pueden comprender y reconocer, ok, esta persona está enfrentando esta situación, estamos todos con él. Que haya ese reconocimiento a nivel de grupo, ¿verdad?, para esa persona poder sentirse comprendida. Importante la capacitación, que es lo que estamos haciendo en esta tarde. El que usted se pueda educar, el que pueda buscar información, no se quede con el, ay, fulana me dijo o me dijo aquella persona, sino indague, pregunte, busque ayuda, asesórese. Es bien importante y es vital para poder ser efectivos en esa ayuda que van a brindar como acompañantes, como ese grupo de apoyo. Como adulto que estoy pasando por la situación, ¿cómo yo me puedo ayudar a mí mismo, verdad? Hay herramientas sencillas que yo puedo trabajar, que las puedo trabajar en conjunto con un profesional, pero yo también las puedo trabajar desde mi hogar, en mi ámbito individual. Organización y manejo de tiempo. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de la Salud Mental, verdad? Priorizar aquellas tareas que son urgentes y hacer nota de aquello que está pendiente. Hacer notita, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mensaje, la cita, cosas importantes que, ¿verdad?, deseamos recordar. Es importante hacer nota, es importante priorizar, y quizás escuchamos mucho esa palabra, hay que priorizar, y uno dirá, todo es importante, sí, todo es importante, pero podemos darle tiempo a cada cosa que es importante, y de esa manera nosotros nos organizamos, ¿verdad?, y manejamos ese tiempo. Dividir tareas complejas. Ahorita
daba el ejemplo de ese empleado que tenía un proyecto de 3 meses. Divide tareas en tareas más pequeñitas. Cosa de que esas tareas pequeñitas tú las vas logrando, vas sintiendo, ¿verdad? Esa satisfacción, aumenta esa autoconfianza que muchas veces se pierde en estos procesos, se reduce esos niveles de estrés y de frustración y mira, ayuda a que esos pequeños logros completen esa meta general que fue el proyecto de los 3 meses. Eso lo puede hacer en todas las etapas de su vida, en todos los ambientes, tanto en la iglesia, en la parte profesional, como en su hogar. Las tareas del hogar, dividirlas por día. A veces nos encontramos, ¿verdad?, con hermanos estresados y de momento como que histéricos. Dividamos las tareas. Todo aquello que nos pueda presentar un reto mayor para realizar una tarea, una actividad, planificar, pues mire, divídalo por tiempo, por día, por espacio, por tarea, para que entonces lo pueda completar. Mantener rutinas saludables y ser constante. Por ejemplo, una alimentación saludable y horas regulables, que yo sé que Ruth pudiera hablarnos un poco más de eso, porque se ha encontrado, ¿verdad?, que es bien importante en estos procesos de los déficits de atención una alimentación saludable. Sí, hablaba con Naomi, con Mari, porque hay estudios, ¿verdad? Y se sigue estudiando lo que se conoce como la epigenética, se sigue estudiando lo que se conoce como nuestro segundo cerebro, que es el estómago. Así, los investigadores nos dicen que nuestro estómago está lleno de receptores, nuestro estómago está lleno de neurotransmisores, que son los que reciben la información de esa alimentación. Así que si yo voy a consumir un alimento que no le va a hacer bien, ¿verdad?, porque tiene muchos químicos, porque, ¿verdad?, conocemos hoy en día que los que son alimentos procesados, ¿verdad?, contienen químicos, contienen hormonas, contienen pesticidas, que todo eso va afectando nuestro sistema endocrino. Si afecta nuestro sistema endocrino, va a afectar nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque no va a permitir que los neurotransmisores hagan el trabajo que ellos deben hacer, que es hacer esas conexiones neuronales, ¿verdad?, enviar esa información para que esas conexiones neuronales se puedan ir dando. En un niño con déficit de atención con hiperactividad, se ha encontrado que ciertos alimentos que contienen excesos de azúcares, que contienen colorantes, que contienen condimentos, que son muy condimentados, se conoce, ¿verdad? Actualmente se conoce lo que es el glutamato, que eso es un alimento que se utiliza, un aditivo que se utiliza para dar sabor a la comida, para hacerlo más adictivo. Todo eso afecta a nuestro sistema nervioso, todo eso afecta el desarrollo de nuestro cerebro. Así que esas son cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener pendiente, alerta, tenemos que estar alerta, que tenemos que tener en consideración cuando estamos en escuela bíblica. ¿Qué meriendas nosotros le damos a los niños? ¿Qué merienda le damos? Con el refresquito y el juguito. El juguito colorado, como dicen muchos niños, dame ese juguito colorado. Ese juguito colorado tiene componentes químicos que le dan color, el color rojo 40, y eso afecta muchísimo el desarrollo y la atención. ¿Por qué? Porque le damos el juguito de merienda y ¿qué pasó en el culto? El nene está como corriendo por toda la iglesia, ¿verdad? Los hermanos están tratando de controlar al niño, pero ¿qué pasó si cuando él llegó así aquí a la escuela bíblica no estaba así, ¿verdad? Y esto es una práctica que hemos hecho siempre, pero por eso nos estamos educando, porque, ¿verdad?, hay cosas que tenemos que ir mermando en cuanto a la alimentación, como padres, seguir buscando información, qué alimentos afectan esta parte de nuestro cuerpo, qué alimentos, cuando vamos a los médicos que nos dicen no comas azúcar porque ya tienes el azúcar y vas a terminar en una diabetes, pues así mismo sucede con nuestro cerebro. Nuestro cerebro se alimenta también de lo que nosotros consumimos. Y pensando en lo de la alimentación, también en los adultos lo vemos, por ejemplo, los cultos corridos, como le conocemos los domingos, que ahora es o primero escuela bíblica y luego hacemos el culto, el servicio, o hacemos el servicio y luego la escuela bíblica. Y por muchos años donde yo pertenecía lo hacían así, primero el servicio y luego la escuela bíblica.
Y cuando ya era momento de escuela bíblica, los hermanos no pensaban en la escuela bíblica. Lo que estaban era hambrientos, me quiero para mi casa, ya no había atención, porque la atención estaba en su estómago y en las necesidades básicas que ya ellos tenían. Y es bien interesante ver cómo los estudios, ¿verdad? Y estos especialistas han visto que sí es necesario llenar estas necesidades y tal vez pues vamos a hacer algunos acomodos en nuestra estructura de la escuela bíblica y de los servicios para que podamos llenar aunque sea un poquito esa necesidad y ayudar un poco en esa atención. Es importante poder darnos la oportunidad de comenzar a abrirnos pasos al campo hacia el progreso, porque eso es uno de los grandes barreras que nos encontramos. Ay, es que si cambiamos esto, lo van a pensar, se nos va a debilitar esta otra área, ¿no? Estamos en este proceso de educación porque hay investigaciones, hay data, o sea, no los estamos inventando y queremos realmente, reforzar áreas y que seamos efectivos como iglesia. Hay un mundo afuera que nos está exigiendo, que está pendiente, pero nosotros también tenemos que hacer lo propio, ¿verdad? Cuando Ruth hablaba de la alimentación, pensaba, ¿verdad?, en estos adultos que no han sido diagnosticados y que ahora están enfrentando estas situaciones, cómo a lo mejor esa alimentación fue bastante descuidada en esa edad temprana y en ese desarrollo, y ahora se está comenzando a ver una repercusión. Así que es bien importante esa alimentación saludable y a unas horas regulares. Ejercitar el cuerpo, que muchos nos hablan, tenemos que hacer ejercicio regularmente. Sí, en los momentos donde los síntomas de inquietud, de nerviosismo, de ansiedad son muy altos, es bueno salir a caminar, es bueno adoptar algún tipo de ejercicio que nos traiga relajación, que nos traiga inquietud y que podamos nuestra mente llevarla a otra escena como tal. Tener un buen hábito de descanso y sueño. Apagar esas pantallas una hora antes, celulares, televisores, tabletas, para poder lograr ese sueño, ¿verdad?, reparador y que pueda ser de entre 7 a 9 horas. Es lo recomendable. ¿Qué otras cosas puede hacer, ¿verdad?, esta persona? ¿Cómo yo me puedo ayudar? Acérquese o desarrolle un grupo de apoyo. Eso nosotros como profesionales los recomendamos mucho, ¿verdad? Identifica tu red de apoyo, ya sea familia, en la iglesia, amigo, profesional de ayuda, que pueda brindarte el ánimo, el acompañamiento, las fuerzas que necesitas para afrontar esos retos con los que están lidiando día a día, ¿verdad? Esa red de apoyo conoce de tu diagnóstico y te va a comprender ese comportamiento, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos personas, que este no me comprende. Y de momento nos sentimos fuera del grupo, pero qué bueno que tengas una red de apoyo que puedas acudir y sea como esa bonanza en medio de ese desierto y puedas tener ese tiempo de sentirte comprendido, de sentirte, ¿verdad?, amado, de sentir que hay personas que pueden entender lo que estás pasando. Dentro de esa red de apoyo, a lo mejor te vas a encontrar con personas que estén lidiando con la misma situación que tú y las experiencias que esas personas están viviendo y las cosas que están haciendo para mejorar también son herramientas que tú puedes obtener en ese proceso de intercambio de ideas. Y es muy efectivo. Las técnicas para manejar el estrés, porque es algo que se exacerba en estos procesos, ¿verdad? La frustración, estos sentimientos, estas emociones no agradables. Así que puede ser beneficioso tanto para los padres, los maestros, los hermanos, los amigos. Sabemos que es agotador lidiar con situaciones que se presentan a raíz de esta condición, por lo que es importante identificar aquellas cosas que nos puedan producir paz, como hablaba nuestra hermana Ruth. Paz, el tiempo de relajamiento, tiempo de descanso, lectura bíblica, ¿verdad?, tener nuestro devocional diario, esa interacción con la palabra de Dios que trae mucho bálsamo y mucha paz a nuestras vidas. Ese tiempo de calidad en familia u otro pasatiempo que te lleve a un estado de relajación. Si usted toma medicamentos, si te ha sido diagnosticado, no los deje de tomar, ¿verdad? Es muy importante mantener esa consistencia con los tratamientos. Están los fármacos, pero también está la psicoterapia, están otros tipos de procesos de ayuda que se pueden realizar para que usted pueda lidiar con esos retos del día a día. Si no lo ha hecho antes, como lo mencioné, busca ayuda profesional.
no es pecado buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y yo quiero hacer esa salvedad y ser puntual en esa frase. No es pecado buscar ayuda, ¿verdad? Sabemos que los líderes de las iglesias, los maestros, están en la mejor disposición de ayudar a los feligreses, pero hay cosas, y aún como nosotros como profesionales, que no están a nuestro alcance. ¿Y qué nosotros hacemos? Debemos hacer los referidos pertinentes. Si nosotros identificamos algunas situaciones, nosotros aún como maestros de escuela bíblica, que debemos acercarnos para poder conocer la necesidad, mira, podemos también ser ese, ¿cómo se diría? Ese enlace, gracias Ruth, y esa persona que da el primer paso por ese niño, por ese joven o por ese adulto. Y le puede llegar, oye, he observado esto, y sentarse, ¿verdad? Tener ese diálogo, que puede ser esa primera apertura, esa primera conversación de esa persona, exponer lo que le está pasando. Y poder ser sensible y decir, mira, yo conozco, hablé con los pastores, yo conozco a estos profesionales, me gustaría que pudieras, ¿verdad? Recurrir. Nosotros en nuestra iglesia lo hemos hecho en diferentes situaciones. Así que es importante que busque ayuda, que no sienta miedo, que si no se atreve a ir directamente donde el pastor o la pastora, acérquese a alguien de confianza en el templo, algún líder que le pueda ayudar y lo pueda redirigir, ¿verdad?, a la persona que puede asistirle en la situación. Y también, ¿verdad?, que eso es la salud mental. Tal vez siempre estamos enfocados en nuestra salud física. Entonces voy una vez, en salud espiritual, vengo a la iglesia, leo la palabra, ayuno. La física, voy al médico una vez al año, me veo un medicamento de la presión o de diabetes. Y estoy viendo todas estas áreas, pero cuando vamos al área que es la salud mental, en esta área es la que tenemos un poquito más ese tabú, eso no hablamos mucho de esa área. Y estamos viendo que es un área que también es importante trabajarla y es también, ¿verdad?, hacer los procesos necesarios para tener una salud mental adecuada. Queremos que nuestras iglesias y nuestros feligreses se desarrollen. La iglesia está compuesta de personas, de familias, ¿verdad? Así que es bien pertinente que la educación y lo que es la salud mental también sea importante en el diálogo de los templos. Amén. Yo tengo, ¿verdad? Hace poco estuve leyendo un libro sobre Jesús, el maestro de las emociones. Jesús pasó frustración, no era la palabra. Allí cuando estuvo en el Getsemaní, que sus gotas fueron como que, o sea, científicamente cuando hablamos de que sus gotas fueron como de sangre, es que él pasó un proceso de un estrés y de mucho más, ¿verdad?, tan fuerte en su cuerpo, que eso fue lo que su cuerpo pudo expresar. Y hay un sinnúmero, ¿verdad?, de escritos sobre eso. Así que si Jesús vivió muchas cosas, porque aunque fue 100% Dios, fue 100% hombre también, nosotros también las padecemos y no podemos tener miedo de poder afrontarlas. Lograr una buena autorregulación emocional. A veces nuestros pensamientos es una cosa que es una lucha constante. Y nos invaden y son intrusivos y uno dice, pero ¿de dónde llegó este pensamiento? Y tenemos una lucha, ¿verdad?, como creyentes y leemos la palabra, pero cuando llega un proceso de que nosotros tampoco sabemos cómo manejarlo, busque ayuda, ¿verdad? En ocasiones en ese momento de sentir un sinnúmero de emociones que no podemos controlar, la frustración, el estrés, la autodesconfianza, la ira, ¿verdad?, en este proceso de los diagnósticos, la impulsividad, que ay, este hermano de momento es callado y de momento explotó y dijo un montón de cosas, pero ¿qué le pasa? Ya no están creyentes. No, hay que ver qué realmente está pasando o qué detonó, ¿verdad?, esos procesos y esa conducta. Pensamientos y emociones van a afectar esa conducta, pero por medio de nuestro cuerpo, y como hablaba de los estilos de saludable, por medio de nuestro cuerpo nosotros podemos regular también lo que son nuestras emociones y lo que son nuestros pensamientos. Hay un riesgo de no trabajar a tiempo esta situación, y es que se pueda dar paso a que se desarrollen otros tipos de trastornos de salud mental, como la ansiedad, como la depresión. Es algo que estamos observando rampante en este tiempo, no solamente en nuestro Puerto Rico, sino a nivel mundial. Así que el que se pueda recibir ayuda a tiempo es importante. Y también porque, aunque también es un tema del que quizás no se habla, están los problemas de las ideaciones y de los intentos suicidas. Eso no solamente pasa afuera, también está aconteciendo dentro de nuestras iglesias. Por eso es importante darle, ¿verdad?, y valga la redundancia, darle la importancia necesaria a lo que es la salud mental dentro
de nuestras iglesias. Esa parte, ¿verdad? Esa educación. A ver, un tema, yo estoy aquí escuchando todo, yo no sé usted en su casa o en la iglesia donde estén en este momento, pero yo estoy escuchando y aprendiendo de que no solamente estamos trabajando con esto de déficit, sino que tenemos que trabajar nuestra dieta y nuestra manera de vivir para poder entonces ayudarnos en estas otras áreas de la atención. Es algo maravilloso y vimos algunas estrategias también de nosotros en nuestro hogar o con nuestra familia de cómo trabajar esto. Pero además de estas estrategias que vemos en nuestros hogares y como individuos en nuestro diario vivir, también hay una estrategia que podemos utilizar en el salón de clase. Y eso vamos a estar hablándolo en este momento. Vamos a estar viendo ahora unos videos de una de nuestras iglesias de Asamblea Cristiana, damos las gracias a la iglesia Betania Primera y a esta maestra Sandra, que hizo estos videitos pensando en nosotros, ¿verdad? Y nos van a permitir ver qué tipo de estrategia esta maestra utilizó con sus estudiantes en esta escuela bíblica, ¿verdad? En la iglesia. Y vamos a estar aprendiendo un poquito de estas estrategias y cómo vamos a poder ver cómo implementarlas en el salón de clase. En este primer video estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo estos niños con su maestra están cantando todos sentaditos juntos con instrumentos y están participando toditos. Así que, ¿qué estrategias podemos ver que la maestra está utilizando en el salón de clases? Yo diría que una de esas estrategias es el uso de la música, ¿verdad? De ese sentido de auditivo, como parte de auditivo, táctil, porque vemos que está tocando la música, ¿verdad? Lo visual, porque están todos compartiendo. La música es la estrategia por excelencia, o sea, lo que se enseña a través de la música, el cerebro lo va a recordar, así pasen 50 años. De hecho, se conoce de estudios que están haciendo en pacientes con Alzheimer, en pacientes que han perdido, ¿verdad?, capacidad motora de su cuerpo, como al exponerlos a música que ellos tuvieron en su infancia, en su niñez, evoca memoria en su cerebro. Así que si es tan importante, ¿verdad?, enseñar la palabra del Señor, pues como lo dice, ¿verdad?, valga la redundancia en su palabra, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte. Si usted añade el componente de la música, ganó. La música no tiene que ser una canción que ya esté. Usted puede coger un ritmo que conozca y cambiarle la letra y hacer la letra pertinente a la escuela, a la clase que va a enseñar. De esa manera el niño va a recordar la historia bíblica o la clase, el mensaje que quiso llevarle. Y de la misma manera, no solamente para los niños, para los adultos, cuando vamos a dividir las clases o cuando va a comenzar la clase de los adultos, cantamos un coro. ¿Y qué hacemos? Creamos, ¿verdad?, ese ambiente, esa apertura. Todos están activos, todos capturamos esa atención, como hablaba nuestra hermana Ruth anteriormente, así que ya todos están listos para recibir la enseñanza. Y me gusta mucho la idea de que sea pertinente con el tema que se está tocando, porque eso podemos enseñar esa canción, ¿verdad?, como parte de, en vez de decir, por ejemplo, están cantando gozo, gozo, pues en vez de usar ese ritmito del gozo, gozo, pero vamos a hablar de Noé, ese Noé, y así lo cambiamos, ¿verdad? Naiga construyó, hacemos pertinente. Yo recuerdo que en mi etapa escolar, yo para los exámenes, si eran exámenes que había que aprenderse un orden o un vocabulario, siempre componía una canción. Es verdad que con el estrés del examen había ocasiones en que se me olvidaba hasta la canción, pero pasa el tiempo después y la podemos recordar. Así que la música es algo que va a activar todos nuestros sentidos porque incluye movimiento,
hablamos, bueno, es maravilloso. La música definitivamente en la educación no debe de faltar. ¿Qué otras estrategias podemos ver? ¿Ustedes creen? Bueno, se cantar, se tocó un instrumento, esa integración, ¿verdad? Esa participación activa de todos los niños, ¿verdad? Es muy importante, no solamente los niños, también de los adultos, de los jóvenes. Y vemos en esa integración de que en ese salón de clase hay diferentes niños con diferentes necesidades y diferentes, ¿verdad? Situaciones, que cada uno es un individuo, pero en ese momento se está viendo la integración de todos con instrumentos, todos cantando, todos tratando, ¿verdad?, de estar esas necesidades cubriéndose en ese momento. En la neurociencia hay algo que se conoce como los brain breaks. Son estos momentos cortos que se dan para activar el cerebro. Así que la música, estas canciones que integramos en las escuelas bíblicas de adultos, de niños, podemos utilizarlas como brain break. ¿En qué momento? Damos 15 minutos de material, sea con láminas, como, ¿verdad?, el maestro lo haya planificado. Luego de 15 minutos de enseñanza constante, ok, vamos a una pausa, vamos a hacer algo totalmente diferente para cambiar el enfoque. Una vez terminamos la canción, 1, 2, 3 minutos, podemos regresar a la clase y usted se va a dar cuenta el cambio y cómo esa atención de los estudiantes va a regresar a la historia que usted está contando. Y es bien importante que también eso se pueda hacer en la clase de los adultos. Sí. Porque a veces tenemos en la clase de los adultos diferentes edades, diferentes etapas. Tenemos el adulto joven con el anciano, ¿verdad?, con el adulto mayor, y no son las mismas necesidades, ya no está el mismo nivel de atención. Así que tenemos que hacer lo propio para también capturar esa atención de todos los presentes. ¿Que representa un reto mayor? Sí, pero se puede lograr. ¿Cómo lo puede hacer? Puede poner una música. Tiempo de cambiar de silla hizo que se levantaran, que se movieran, porque lo importante es el movimiento. Se movieron, se cambiaron de asiento, así sea 2 asientos más al lado, pero hizo que se parara, moviera su cuerpo, así que ya ese cerebro se reconfiguró como ¿verdad?, como decimos acá. Y como educadores, y como maestros, y como parte de la iglesia, tenemos que entender que no es solo para los niños. Nosotros como adultos también necesitamos que si usted es maestro de escuela bíblica de adultos, tiene que decirle a los hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a caminar 2 pasos hacia la derecha, izquierda, levante las manos, baje las manos. También es funcional para los adultos, porque nosotros también podemos tener ese problemita o esas necesidades de atención en ese salón. Y otra es aportar a la escuela bíblica, es buscar el de buscar la atención. De que vemos que estos niños se está utilizando la música para tratar de buscar la atención de los niños y hacerlos partícipes también de ese salón de clase. Así que ese es maravilloso ese video. A Dios y a nuestros padres. Aquí Dios les dio unas instrucciones y cuando a nosotros nos dan las instrucciones tenemos que tenemos que obedecer las instrucciones. Dios les había explicado todo lo que tenían que hacer, cómo se tenían que vestir, cómo tenían que hacer el sacrificio. Y ellos, por ser sacerdotes, ellos tenían un privilegio. Pero ustedes saben que era lo más importante, la santidad. ¿Quién sabe lo que es santidad? ¿No saben? No. Santidad es apartarnos del mal, apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué es santidad? Apartarnos del mal. ¿Qué es santidad? Apartarnos del mal. Muy bien. Y Dios les decía que era importante que obedeciera a lo que Él le había indicado. Ahorita, Adrián, vamos a hacer el libro. Guárdalo en el pocket, please. Y vamos, ponerlo en el pocket. Guárdalo ahí, papá. Muy bien. Gracias, Adrián. Y Dios les había explicado que tenían que seguir instrucciones, porque cuando seguimos instrucciones somos obedientes. ¿Cómo somos cuando seguimos instrucciones? Obediente. Obediente. A ellos se
Hicieran. Ahora vimos el segundo video y vimos que en la escuela bíblica está dando la conclusión de esa clase que estaban dando en esa escuela bíblica. Y algunas de las estrategias que vimos que la maestra estaba haciendo es el método de la repetición. ¿Quién puede? Cuán importante es el poder repetir, porque a lo mejor de la primera que uno, ¿verdad?, da un mensaje, pues dos lo captaron, pero el otro que quizás se le fue la mente pensando en otra cosa, pues no lo obtuvo. Así que la repetición te ayuda a asegurarte de que cada uno escuchó la información que se le estuvo brindando. Y cuando estamos trabajando con niños es sumamente importante repetir una y otra vez. Está comprobado, ¿verdad?, científicamente, que con la repetición ese cerebro aprende muchas cosas nuevas en cada minuto. Es como un niño cuando su niño está pequeño y le pide ver la película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque cada vez que ve la película él está capturando una esencia nueva de esa película, está aprendiendo algo nuevo hasta que su cerebro va memorizando, haciendo esquemas, grabando esos esquemas, y al final el niño le va a narrar la película completa, porque en esa repetición evocó y trabajó con esa memoria de trabajo, valga la redundancia, hasta que esa información se guardara en esa memoria a largo plazo, que es la que va a recordar cuando esté en la adultez, cuando esté en la vejez. Algo bien chévere que vi en el video es que uno de los niños toma el libro, el cuaderno de imágenes de la maestra y comienza a hojearlo. La maestra se lo permite, ¿verdad? Es importante darle libertad al niño después que no esté causando algún riesgo, darle libertad que él se pueda mover y pueda entonces regresar a su asiento. El niño comienza a observar y hace un gesto como que vio una lámina y recordó. Así que esa imagen trajo a su memoria quizás una historia bíblica que ya habían trabajado. ¿Qué hizo el niño? Hizo unas conexiones espectaculares ahí. Yo vi eso y yo dije, wow, lo que es la maravilla del cerebro, porque él vio esa imagen, él recordó, él se puso de pie, él fue al folder que está pegado a la pared porque él sabía que en ese folder había algo que tenía relación con la imagen que él vio. Así que el cerebro es maravilloso. A mí me encanta el tema, a mí me encanta poder ver estas experiencias y vivirlas con los niños y dejar que los niños puedan vivirlas. Por eso es importante el uso de imágenes en las escuelas bíblicas con los niños, el uso de objetos manipulativos, el uso de objetos sensoriales, porque eso es lo que estimula nuestro cerebro. Nosotros somos un ser sensorial, desde el tacto, la audición, el olfato, el gusto, la vista, y podemos incluir todos nuestros sentidos en una escuela bíblica, en una actividad que estemos llevando a cabo con niños y con adultos. Y esa observación que trajiste, yo estaba hablando, ¿verdad?, del video, y yo decía, ¿cuánto nosotros como maestros, por ejemplo, yo he sido maestra de escuela bíblica, pero también soy maestra secular, y yo decía, esa observación de ella como experta, ¿verdad?, en lo neuroeducativo, ese proceso mental, yo como maestra lo que pensé fue, se levantó y empezó a hacer otras cosas y empezó a buscar en ese sobre, se distrajo, no, hay que ponerlo en el foco otra vez. Pero ese momento de neuroeducativo, de esas conexiones, a veces uno pues lo pasa por alto. Y esto fue como un wake up ¿cómo digo? Español, pero ¿verdad? Como que un despertar para mí, decir, tal vez en ese momento yo pensé como maestro que la necesidad para mí era estate conmigo aquí, pero la necesidad de ese niño era, ok, yo sé que están hablando otro tema, pero wow, como maestra, mira, eso que aprendió en un momento dado atrás, ya yo estoy viendo, sí, está siendo efectivo esta enseñanza. Esa parte a mí me impactó, me encantó. Se conoce como la consolidación de esa memoria, el consolidar ese aprendizaje, hacerlo real. Excelente. ¿Qué otras cosas pudimos ver en este? Observamos también el resumen, ¿verdad? Estaba concluyendo la clase y es bien importante esa dinámica de resumen, ya sea por medio de preguntas abiertas o preguntas cerradas, para como maestro, como líder, conocer si realmente esa enseñanza que se brindó, mira, se pudo retener, se pudo entender. Ruth hablaba, ¿verdad?, de esos otros elementos que se pueden incluir en la clase. Como recomendaciones. Y la cosa es que también se pueden incluir en ese
proceso de resumen, ¿verdad? Para que sea también uno dinámico y a la misma vez, como es ese cierre, eso lo van a recordar. Ay, utilicé el material, o utilicé la plasticina, o utilicé la manualidad que realizamos, y me voy a acordar cada vez que vea una manualidad o algo similar a ese objeto, yo voy a recordar esa clase o esa enseñanza. Que eso es importante, que como recomendación a esta lección que estamos viendo, este pequeño video, porque solamente 1 minuto de toda la clase, pero en este video algunas recomendaciones que podemos dar es el uso de las imágenes, no solo a la que está en la pizarra, sino que ellos tengan acceso a estas imágenes más cercanos a ellos, que sean parte de ese manipulativo, de eso que ellos están interactuando. Y traer las imágenes y hacer que los niños al final de la clase ellos la narren. El orden de eventos, el orden de sucesos, eso es una función que cuesta mucho en algunos niños, así que esas actividades que, aunque nosotros, como decía Naomi, desde el lente del maestro ¿verdad? regular, que no ha podido explorar la educación desde el cerebro, eso es como que, ay, pero es que es lo mismo, ¿para qué yo voy a hacer el orden de sucesos? No, actividades como esa están reclaviando, están como reestructurando, es la palabra correcta, reestructurando esas conexiones neuronales, porque el cerebro tiene plasticidad, lo que significa que él se puede reestructurar. Nosotros podemos trabajar para que ese aprendizaje se reestructure, ¿verdad? Y se puedan ir cambiando esas conexiones que se están dando. Así que nada de lo que usted hace es poco, todo tiene una función y todo afecta positivo o negativamente el cerebro. Así que tenga la libertad de disfrutar. Si se tiene que sentar en el piso con sus alumnos, siéntese en el piso, utilice la risa, el humor, el gozo, la alegría. Eso es fenomenal en los procesos de aprendizaje. Los niños van a aprender, los niños se van a sentir muy bien. Tenga la libertad de dar una clase. Si tiene patio cerca de su iglesia, váyase al aire libre, de esa escuela bíblica debajo de un árbol, cambie de ambiente. Hay una clase, puede ser completamente de dibujo, ¿verdad? En el uso de láminas para que crear y que ellos sean los que dramaticen. Quizás usted no le ha dado la clase, pero usted le da las imágenes. Tú vas a hacer esto y de acuerdo a lo que usted está viendo en la imagen, ustedes van a hacer este drama, ustedes van a hacer estas cosas. Mira, hay un material que parece bien simple, pero se llama Cuéntame, ¿verdad? Conozco una colega que tiene una corporación que trabaja con niños y ella tiene un área de trabajo que se llama Cuéntame una historia con piedras, Cuéntame una historia con rocas. Todas las rocas tienen un diseño, algunas quizás tienen una carita feliz, otras tienen un carrito, otras tienen un arbolito. Ella le da las rocas a los niños y los niños con esas rocas que encuentran, ellos crean la historia a su imaginación. Puede hacer eso, puede utilizar palabras, puede escribir en una Jesús, puede escribir la Biblia, puede escribir la manzana, puede escribir el arca, ¿verdad? Que esas piedras que le presenten que sean de una historia para que ellos puedan recordarla, ellos puedan rememorarla, lo que han aprendido. Así que siéntase en la libertad para dar su escuela bíblica, ¿verdad? A tono a sus niños, a tono a sus alumnos, a tono a sus jóvenes. Los jóvenes también necesitan muchas actividades porque ellos neurológicamente, neurobiológicamente siempre están cansados, pero eso es parte de su desarrollo. No es que es un joven vago, no. Hemos hablado de los niños y de los adultos, pero tengo que hacer ahora una pausa y desvender a nuestros jóvenes. El reloj circadiano, que es lo que controla nuestro, ¿verdad?, funcionamiento, nuestro sueño, que ahora nos despertamos. En la etapa de la adolescencia, eso se trastorna. Es como que si se alterara y se fuera más tarde. Por eso es que el joven se acuesta más tarde y se levanta más tarde, porque es parte de su sistema, es lo que está ocurriendo en su sistema. El joven, la corteza prefrontal, que es la que hemos hablado, que es la que nos permite razonar, tomar decisiones correctas. En la adolescencia eso hace ¡plup! Y se desconectó, se activó nuestro sistema límbico, que es el que nos regula las emociones y actuamos por emociones. Si usted dice, ay, es que esos muchachos si le dicen tírase por ahí se tira, es porque ese es el sistema que está dominando su cuerpo, son sus emociones, son las que están dominando. No es hasta que llega a los 22, 23, 24 años que la corteza se activa y puede tomar decisiones conscientes. Así que
ayúdelo, guíelo a tomar esas decisiones conscientes, no lo marque, no le diga palabras como que tú eres un pago, como que es que tú no aprendes, es que tú eres un malcriado, es que tú no quieres hacer nada. No, es parte de su desarrollo. Les invito a buscar información de lo que es el cerebro del adolescente y va a encontrar mucha información que le va a ayudar a entender qué está pasando con su adolescente, qué está pasando con su sociedad de jóvenes y juveniles, que tenemos un reto ahora mismo. El mundo los está jalando y tenemos que ser eficientes, tenemos que ser proactivos y tenemos que ser pertinentes en la enseñanza y la labor que estamos realizando con ellos. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Que a veces se nos acaban las estrategias porque actualmente estamos trabajando con jóvenes y le decía a la pastora, ya yo no sé qué hacer, pero entonces tenemos que recurrir a la oración, tenemos que recurrir a la Biblia y volver a buscar esas estrategias que nos han funcionado para seguir trabajando con ellos y enamorándolos de la palabra de Dios. Y otra evaluación, estrategia para así terminar con esta parte es el uso de los manipulativos, no solamente al final del proceso, sino como parte de ese proceso. Así que son algunas estrategias que podemos utilizar en el salón de clase que va a trabajar con estos niños, adultos o jóvenes que tengan alguna situación, ¿verdad? Un problema de atención, pero que también van a funcionar para todos los estudiantes que estén en ese salón de clase. Y quería añadir, Naomi, la asistencia, ¿verdad? de otro maestro o de otra persona dentro del ambiente educativo es bien efectivo, ¿verdad? Y aún, por ejemplo, los adultos, que nos encontramos con adultos que a lo mejor no saben leer, no saben escribir, están dentro de nuestras iglesias, quizás no lo conocemos y son callados y reservados, el poder tener un asistente u otra persona, ¿verdad? Otro maestro que esté también participando, pero a la misma vez observando, como hablaba en un comienzo, viendo y observando la dinámica del salón, pues mira, se va a dar cuenta de que está poniendo una necesidad. ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Cómo puedo ayudarlo a que se integre y que también para él sea efectivo esa información que se le está brindando? Hemos hablado de un tema espectacular, a mí me ha encantado y he aprendido muchísimo. Yo sé que cada uno de los que están viéndonos, ¿verdad?, han aprendido también del tema. Y para recapitular, ¿verdad?, para finalizar esta presentación, este conversatorio, hablamos de lo que es la educación inclusiva, hablamos de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y hablamos también de lo que es la atención, hablamos de lo que es esto en los adultos, en los niños, jóvenes y juveniles y las personas, ¿verdad?, adultas, y también hablamos de algunas estrategias que podíamos utilizar, ¿verdad?, en nuestros salones de clase de escuelas bíblicas, y esto también lo podemos incorporar a lo que es escuelas bíblicas, instituto bíblico y la escuela de ministerio. Pero hay algún tema que es importante que recalquemos y no hemos tocado y vamos a hablarlo bien brevemente, y es sobre algunas cosas comórbidas, algunas condiciones comórbidas. Sí, se conocen como condiciones comórbidas aquellas que también son del desórdenes del neurodesarrollo, que se dan a la misma vez que, ¿verdad?, lo que se conoce del trastorno por déficit de atención. Puede ser que el diagnóstico principal de un niño sea autismo y con el autismo también entonces tenga el trastorno por déficit de atención. Puede ser que el diagnóstico principal entonces sea el trastorno por déficit de atención y el niño tenga un PEA, que es lo que se conoce como problemas específicos del aprendizaje. Así que no se limita a una sola condición. Por eso te hablaba la importancia de conocer al niño cuando llegue una familia, sentarse a hablar en la confianza, que podemos ayudarle, cómo es tu niño. No le pregunte qué tiene tu niño, no, cómo es tu niño, qué me puedes decir, cómo él aprende. Yo quiero realmente ser una maestra efectiva en la vida de tu niño, tu joven o tú como adulto. Así que, ¿de qué manera te puedo ayudar? Cuando se trabaja con jóvenes, sentarse con los jóvenes, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Ves? Porque hay muchos trastornos que, a diferencia de una enfermedad, el trastorno no se ve porque es del sistema nervioso, es del neurodesarrollo, es totalmente interno. La condición sí se puede ver, se puede reflejar, puede tener características físicas. Así que como son varias las que están catalogadas como trastornos o desórdenes del neurodesarrollo, pues lo importante aquí es
conocer, lo importante es hablar, lo importante es preguntar para saber con qué estamos trabajando. Hay niños que quizás tengan problemas con las matemáticas, se conoce como la discalculia. Niños que presentan dislexia, tengan el diagnóstico de dislexia. Un niño que tiene dislexia se le va a hacer difícil leer en la escuela bíblica. Así que no podemos obligarlo a leer porque no, y no podemos permitir la burla tampoco cuando un niño está leyendo, sino que tenemos que permitir que lo haga, exponerlo, porque eso está siendo terapéutico también para él, porque es un lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar seguro. Si el niño afuera recibe burlas, en la iglesia debe recibir amor, debe recibir aceptación, debe recibir seguridad. Así que nosotros como iglesia estamos siendo este profesional de terapéutico que está ayudando a ese niño a trabajar, a sanar sus emociones, a trabajar para su aprendizaje y su desarrollo. Así que podemos vernos nosotros como, ¿verdad? Como dentro de la salud mental, como se ha hablado, nosotros somos ese entorno, ese ente terapéutico, somos esa sala de emergencia, esa red de apoyo, somos esa sala de espera donde llegan los pacientes a recibir amor, a recibir consuelo, a recibir paz. Así que esto es, ¿verdad?, parte de lo que es el trastorno por déficit de atención, son parte de los desórdenes del neurodesarrollo. Les invito a que puedan seguir buscando información sobre este tema porque es necesario. Y estos temas, ¿verdad?, como ella ha dicho, que nos invita a buscar información. También nosotros les invitamos aquí, si está en YouTube o está en Facebook, que usted ponga en los comentarios qué temas para usted entiende que podemos tocar próximamente. Así que si a usted les gustaría aprender un poco más de lo que es la dislexia, de lo que son estas otras condiciones de los del neurodesarrollo, usted ponga ahí qué tipo de presentaciones ustedes necesitan para así nosotros poder, ¿verdad?, llevar información pertinente a la necesidad que tienen nuestras congregaciones, ¿verdad? Así que les damos muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde que hemos presentado lo que es las estrategias educativas para la educación inclusiva del déficit de atención con hiperactividad. Le doy muchas gracias a nuestra licenciada predicadora, Bon María Hernández, por estar con nosotros. Y también le doy gracias a nuestra hermana Ruth Hernández. Ellas son hermanas, si no lo sabíamos, ellas son hermanas, por estar con nosotros. Son dos profesionales que además de ser profesionales son de asamblea de iglesias cristianas. Tenemos recursos, tenemos profesionales, personas que aman a Dios, estudiaron esto, pero anhelan que esta información y estos conocimientos se lleven a las iglesias, de ser de utilidad a la iglesia. Así que si usted necesita algún recurso para, ¿verdad?, llevar alguna conferencia o alguna información educativa, o también, ¿verdad?, ellas trabajan, ¿verdad?, lo que son otros tipos de conferencias, usted tenga la libertad de contactarla. Van a ver este slide que tiene su información personal, su email, así que en libertad, ¿verdad? Libertad, usted contáctenos, llegamos hasta el fin del mundo, hermanos. Hasta el fin del mundo podemos llegar. Solamente contáctanos que Dios va a hacer la obra, amén. Así que estamos contentos y gozosos. Una vez más, agradecemos al Departamento de Escuelas Bíblicas Internacional por darnos esta oportunidad de traer esta información. Y esta fue su servidora, la licenciada predicadora Naomi Bellón de Jesús, directora de auxiliar de Escuelas Bíblicas Internacional en el área de educación inclusiva. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.